me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Mire qué lindo. Mañana tras mañana me levanta para que yo pueda, dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aleluya. Yo creo que hablar del discipulado es hablar de la tarea de la iglesia. Hablar sobre el discipulado es algo que usted puede decir, hermano, yo he escuchado mucho sobre el discipulado. Yo sé que usted ha escuchado mucho sobre el discipulado, pero es importante que nosotros no tratemos de ver lo que sabemos del discipulado, sino que lo importante en esta noche es que nosotros podamos examinarnos por el Espíritu para saber si somos o no discípulos. Recordará usted que el Señor en Mateo 28, este es un pasaje que usan mucho los evangelistas, pero que también nosotros podemos utilizar en esta noche para recordar que el Señor, lo más importante que dijo antes de ascender, después de resucitado, fue: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Cristo. Yo sé que cuando Cristo iba a partir con el Padre, por lo menos físicamente, por lo menos con su cuerpo resucitado, porque en espíritu se quedó precisamente en sus discípulos. Hace 2000 años estos hombres que aprendieron a caminar con Él, que fueron guiados por uno que llamaron maestro, pero no solamente que les transmitió conocimiento, sino que les transmitió una manera de vivir, una forma nueva de vivir, una forma nueva de pensar, una nueva forma de sentir. Todos ellos vieron al cielo cuando su maestro, el que estuvo con ellos, instruyéndoles, disciplinándoles, dirigiéndoles, libertándoles y hablándole las palabras que el Padre le había dado por esos 3 años y medio, ellos vieron al cielo y no quitaban su mente del cielo, porque se había ido aquel que había cambiado su vida. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, tal vez también hubiéramos tenido por mucho tiempo nuestros ojos viendo a aquel que había cambiado rotundamente el rumbo de nuestra vida. Estos hombres llamados discípulos, estos hombres que habían aprendido a hablar como Él, estos hombres que se vestían como Él, estos hombres que olían a Él, estos hombres que todo mundo los identificaba con Jesús como aquel siervo que cuando vio a Pedro le dijo: tú hablas como uno de ellos. Porque a Pedro se le había pegado la manera de hablar de Jesús. ¿Será que a usted como discípulo de Él ya se le pegó la manera de hablar como Él? ¿Será que yo hablo como Él? ¿Será que tú hablas como Él? ¿Será que tú caminas como Él? ¿Que piensas como Él? ¿Que actúas como Él? ¿Que amas como Él? Por eso necesitamos saber nosotros si verdaderamente somos discípulos de Él, porque la tarea entonces que Él le dejó a esos hombres, a los cuales les dejó una tremenda responsabilidad, discipular el mundo. Lo que le dejó a la iglesia fue ir y hacer discípulos. Por eso déjeme a mí confesarle que cuando yo veo que en las actividades evangelísticas la gente se convierte, yo me gozo profundamente, porque dice la Biblia que en el cielo
los ángeles están haciendo fiesta. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros también fiesta? Porque las almas se están salvando, las almas se les está quitando esas almas a Satanás. Pero también me pongo a pensar, hermano, la tremenda responsabilidad que tiene aquel que le habla a alguien acerca del Cristo que puede cambiar su vida y que no continúa con él a través de un discipulado que inició en ese momento cuando la persona nació de nuevo, y poder encaminarlo a él, porque la Biblia nos muestra que una persona que ha nacido de nuevo es como un recién nacido. Y usted sabe que un recién nacido es una persona totalmente dependiente. Tiene pies, tiene piernas, tiene brazos, tiene cerebro, tiene cabeza, pero es demasiado pequeño, no se ha desarrollado lo suficiente como para poder valerse por sí mismo. Ese bebé que acaba de nacer, así como en el mundo físico es dependiente, de la misma manera lo es en el mundo espiritual. Todos nosotros recordaremos y recordamos los tiempos en los cuales el Señor llegó a nuestras vidas. Necesitábamos un ayo, necesitábamos a alguien que nos ayudara a poder encontrar por lo menos un versículo bíblico. Yo no sé si usted recuerda aquel que le enseñó a usar la Biblia y encontrar los versos. Yo no sé si usted lo hizo solo porque se convirtió a través de un mensaje radial, o tal vez lo hizo en una campaña y mientras tuvo la oportunidad de llegar a una iglesia, probablemente usted no lo hizo siguiendo o teniendo a alguien que le ayudara. Yo no sé quién le enseñó a usted a orar, o se aprendió solo. No sé quién le enseñó a usted el amor por la palabra, pero sin duda que todos recordaremos personas que el Espíritu Santo utilizó en determinado momento de nuestra carrera en Cristo a hacer las cosas que hoy hacemos. Y probablemente también hemos aprendido a hacer eso también para otros. Fíjese que aquí se han convertido muchas personas. En las actividades que nosotros estamos desarrollando, se convierten las personas porque hay hambre y sed de la palabra bendita de Dios. Pero no todos estamos dispuestos a discipular a esas personas, a esos niños espirituales, a esos bebés espirituales. No estamos dispuestos a hacerle pacha. No estamos dispuestos a llevar la bolsa que llevan las madres. ¿Usted se ha dado cuenta? Las madres llevan una gran bolsona, ¿verdad? Ahí cargan 3 pachas, ahí cargan el bote de Similac, todavía me acuerdo, o en Falac, casi todas terminan en lac, ¿verdad? Pero ahí andan con la gran bolsa. ¿Y no será que nosotros también deberíamos de andar con la gran bolsa de cosas espirituales para poder enseñarle a aquellos que apenas están caminando o están empezando en la carrera del Espíritu y discipularlos para que puedan madurar? Yo creo que esa ha sido la tarea más difícil que la iglesia en la historia de 2000 años ha podido realizar. Es más fácil solamente predicar la palabra y no tomar el tiempo para visitar. Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años, por cierto, creo que fue el hermano pastor de San Marcos, Luis Morales, cuando yo tenía 14 años. Él no estaba en el IM ni yo estaba en el IM. Pero a mí se me ocurrió que debía de prepararme para servir al Señor. Tenía tan solo 14 años. Hacía 3 años que el Señor había llegado a mi corazón, pero había una necesidad muy fuerte para poder prepararme. En ese tiempo yo buscaba una preparación tal vez humana a través de un instituto bíblico, pero 3 meses recuerdo yo que llegó
Luis Morales. Estaba joven y yo todavía olía leche. Y por 3 meses nos enseñó cómo evangelizar. Este hombre que Dios me ha usado tremendamente a través de todos estos años, después nos vimos en el IM, nos encontramos en el IM, como que Dios tenía nuestros destinos juntos. Aleluya, como a usted también. Y recuerdo que por esos 3 meses nos transmitió una visión de cómo evangelizar, a través del evangelismo personal. Yo siempre he pensado que el evangelismo personal es muy importante. No quita el evangelismo masivo porque todo tiene su lugar, pero es muy importante porque te permite a ti llegar, tocar una puerta, hablarle a la persona que salga. Tú no conoces a esa persona. Lo más probable es que cuando tú le empiezas a hablar de Jesucristo te cierra la puerta en las narices. Aleluya. Probablemente cuando tú le das un tratado a alguien te lo tira o te lo rompe delante de tu cara. Pero eso le permite a uno tener la experiencia de saber cómo disponerse, a pesar de las circunstancias, a trasladar el mensaje que a ti te ha cambiado. Si el mensaje es tan poderoso en tu vida, las cosas que te puedan pasar adelante no te van a detener en el trabajo que como iglesia de Jesucristo necesitamos hacer. Pero creo que ahí fue donde, a través de este varón, yo pude recibir la idea que cuando una persona se convierte, no debe de pasar 24 horas antes de ir a visitarlo. Porque el enemigo, usted lo que está haciendo es ser un instrumento para que esa persona que estaba en el reino de las tinieblas sea arrebatada por el poder del Espíritu y sea llevada al reino de la luz. Pero en el camino van a haber interferencias. Hay personas que pasan a los altares, en los parques, en los templos, en cualquier lugar, y llegan profundamente emocionados y se entregan al Señor y reconocen su necesidad de un Cristo Salvador, pero al otro día ya fueron atacados en su mente. Y usted y yo, que fuimos a la actividad, felices en nuestra iglesia, levantando las manos, y ellos luchando por las dudas. ¿Cuántos se recuerdan del testimonio del doctor Ríos? ¿Usted lo ha oído? Pronto va a estar en CD, le cuento, para que lo oiga más fiel. Aleluya. Gloria a Dios, para que a veces los cassettes vemos que se dañan muy rápido, ¿verdad? Pero en este testimonio nosotros nos damos cuenta y recordamos cómo él llegó a una campaña, como tal vez tú llegaste a una campaña. Yo me convertí en la sala de mi casa. Unos misioneros americanos o norteamericanos llegaron a mi casa a visitarnos. Tenía yo 11 años. Papá se había ido de casa por el divorcio de mis padres, de mi familia, de mi papá y mi mamá. Y mi corazón estaba afectado. Ya no estaba papá en casa. Y una tía de mi papá, recuerdo que cuando supo eso, sabía que nosotros necesitábamos a Cristo. Y llegaron unos misioneros a visitarnos y en la sala de nuestra casa nos presentaron el mensaje y ahí nos convertimos. Mi mamá, mi papá y mis 2 hermanas. Fue una cosecha. Pero no nos dejaron ahí tirados, nos visitaban todos los días. Nos llevaban a la iglesia. Recuerdo que en ese tiempo teníamos que caminar 15 cuadras, porque no había bus en ese sentido. Y caminábamos 15 cuadras en la mañana del domingo. Caminábamos 15 cuadras en la tarde del domingo. Caminábamos 15 cuadras en la noche. Porque lo que el Señor había hecho en nuestras vidas había cambiado nuestro corazón. Y la necesidad que había en estos niños, que éramos 3 niños todavía. Y mi madre
fue llenada por Jesucristo. Pero hubo un discipulado, hubo un seguimiento. No esperaron que nuestras mentes nos empezara el enemigo a trasladar dardos. ¡Qué tonto fuiste! ¿Cuántos experimentaron esos dardos cuando se convirtieron? ¡Qué tontera cometiste! Ya no vas a poder ir a... Porque en eso se pensaba, ¿verdad? Yo como nunca aprendí. Pero el enemigo empieza a decirle, te vas a volver loco con esos aleluyas, gritones. Yo no sé cuáles fueron los dardos que el enemigo llevó a su corazón, pero gloria a Dios, porque si usted está aquí es porque pudo y tuvo, aleluya, de parte de Dios el cuidado y el rescate para que usted, la nueva vida que había empezado en usted, se mantuviera. Por eso cuando alguien se convierte yo le digo, visítenlo mañana. Ay, hermano, pero eso no se puede. Porque si no lo visitamos mañana o pasado o dentro de 3 días, probablemente cuando lleguemos nos va a decir, mire, lo que yo hice no estaba bien. Esa decisión que tomé fue precipitada, porque el enemigo ya ganó terreno. ¿Se da cuenta por qué el discipulado es importante? Por eso el Señor no dijo solamente, id y haced campañas. No dijo ir y hacer evangelismo personal, nada más. Por eso dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, porque al discípulo se le enseña, al discípulo se le toma de la mano, al discípulo se le lleva siguiendo los pasos de su maestro, de su preceptor, de su instructor, diciéndole, ten cuidado, ahí hay un hoyo. Por eso es importante que sepamos nosotros si somos asistentes a un templo o somos genuinamente discípulos del Señor. Porque la palabra discípulo entraña ser instruido, ser disciplinado. ¿Usted cree que el Señor Jesús cuando tomó a esos hombres, porque cómo empezó el discipulado de Jesús? Ese es el modelo. Dice que llamó a unos a estar cerca de Él. Y por 3 años y medio estuvieron muy cerca. Mire qué discipulado más tremendo. Ojalá que nosotros ahora lo pudiéramos hacer así, pero no es posible. Porque estos discípulos dormían con Él. Sí. Cuando les agarraba la noche en algún lugar, dormían juntos, comían juntos. Todos lo hacían juntos. Y todos miraban lo que hacía el Señor. Fíjese que lo más maravilloso es que ellos se daban cuenta que el Señor, cuando ya estaban dormidos, Él subía al monte y pasaba horas orándole a su Padre. Es que Él era Dios y tenía fuerza. No, Él subía como hombre. Si no, nosotros no pudiéramos hacer eso. Si no, nos estaría pidiendo imposibles a nosotros. Pero Él, en su debilidad humana, que se cansaba, Él subía al monte después de haber caminado todo el día llevando la palabra. Porque dice Lucas, me parece, no sé si está el verso 8, o déjeme ver si es el 11, no tenía en mente de leerle este pasaje. Pero es donde el Señor dice que recorría las aldeas y las ciudades, si usted me ayuda, haciendo varias cosas. No sé si es el capítulo 11, 8, gracias, Lucas 8.
¿8 qué? 8:1 de Lucas. Acompáñame rápidamente a este pasaje. Dice, poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, y con él iban los 12. Mire cómo recorría las aldeas, recorría las ciudades, se los llevaba a todos lados para enseñarles. Mire, ellos miraban cómo el Señor reprendía a los demonios. Él no agarraba el pizarrón, aunque es válido, y les decía, cuando ustedes reprendan un demonio, paso 1, paso 2, paso 3. No, él venía y cuando él solo caminaba y su presencia hacía que pasaran cosas raras. De repente Jesús iba caminando y ¡ay! Era un endemoniado. ¿Qué tienes contra mí? Ya despertó, ¿verdad? Aleluya. Y él no decía, miren, aquí hay un demonio. Él venía y reprendía al demonio. Y ellos volaban lente. Vos, Pedro, hasta los demonios se le sujetan. Hoy en día, en los discipulados, no pasa nada. Tal vez nos volvimos muy técnicos. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero ¿será que ahí se manifiestan los espíritus? Hay hermanos que fíjense que nos enseñaron que en el discipulado no hay que hacer culto. Yo no le estoy hablando a usted que vaya a hacer culto. Pero cuando hay un discipulador donde Cristo se mueve y de repente un discípulo anda así medio cruzado y él pasa, algo sucede. ¡Aleluya! Yo me he preguntado por qué la mayoría de ustedes no van a un discipulado. Y no solo es de ahora. Dios nos permitió con el hermano Meme estar mucho tiempo en el discipulado, hace muchos años. Y una de las cosas que nos dábamos cuenta es que el discipulado nunca pudo abarcar más del 30% de los asistentes a la iglesia. Y recuerdo cuando nos hablaba el doctor Ríos sobre el discipulado, nos decía algo. El discípulo es el comprometido. Eso significa que en esa iglesiota, de todos los que iban, el 30% estaba comprometido. Yo sospecho que aquí hay bastante gente comprometida. Ojalá. Pero que tal vez ha creído que formaba el discipulado parte de un programa. Y esa es la visión de la iglesia. Porque note que dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Todo lo que me vieron hacer a mí, todo lo que me oyeron hablar, la manera como yo actué, ustedes tienen que repetirlo. Es que, mire, nosotros no hemos entendido el discipulado. Porque el discipulado es que Cristo en cada generación se multiplique en muchos igual a Él. ¿Por qué quedó adentro de usted?
¿Por qué cree o no está Cristo adentro de usted? ¿Siente usted que está Cristo dentro de usted? Entonces, ¿por qué está tan triste? Él está dentro de nosotros. Eso significa que Él quiere reproducir en ti su vida. Por eso el discipulado debe de basarse por lo menos en dos cosas importantísimas. Enseñanza y convivencia. Enseñanza y comunión. Por eso es que lo hacemos por las casas. Por eso es que en la intimidad del hogar, 8, 6, 10 personas máximo. Porque no es ir a hacer culto a la casa. Usted le viene a hacer culto a Dios al templo. Claro, eso no quita que usted no le haga culto a Dios en cualquier momento. Porque desde que no hay monte en el cual adorar, y no hay lugar especial donde alabar al Señor, usted en cualquier lugar puede levantar sus manos y hacerle culto a Dios. Pero me estoy refiriendo al discipulado. Porque el verdadero discipulado, hermano, sería que usted anduviera toda la semana con su discipulador. Pero si ya no aguanta verlo cada semana, es que ese discipulador, qué aburrido. Mándenme otro. Es que ahí en esa casa no pasa nada. Yo sé que cuando en una casa se empiece a mover la presencia de Dios, y lo que pasa en el templo también empieza a suceder en la casa. Aleluya. Entonces usted anhela ir. ¿Por qué? Porque ahí le van a enseñar más detalladamente las cosas del reino. Por eso yo le quiero dar algunas características en el tiempo que me está quedando acerca de qué es un discípulo, para que usted se motive y usted examine a sí mismo si esas características usted las puede ver en su vida, y si no las ve, va a ser bueno que usted, a través de este mes en el cual nosotros vamos a estar trasladándole a usted la visión del discipulado, usted pueda voluntariamente decidir buscar un lugar, un discipulado, donde usted pueda ser encaminado en el reino de Dios. Dice el capítulo 13 de Mateo y verso 52, es un pasaje que todos conocemos, pero dice así. Note usted que el Señor hablaba en parábolas, todo el capítulo 13 de Mateo eran parábolas. Dice que le hablaba en parábolas a la gente para que aquellos que no se tenían que convertir no se convirtieran. Pero no porque Él fuera injusto, sino que porque sabía que había personas religiosas que la enseñanza de la parábola tan sencilla, que trasladaban los misterios del reino, las enseñanzas del reino, no les apetecían. Y por eso les habla, me parece que 7 parábolas en el capítulo 13, pero en la conclusión de ese capítulo dice, y Él les dijo, Jesús, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora interpretemos esto. Los escribas eran los mejores conocedores de la ley, porque en ese tiempo, cuando él escribió, lo que existía era el Antiguo Testamento, la ley, esos 39 libros escritos en pergaminos.
Y un escriba era el que podía sacar copias, porque en esos tiempos no había imprenta. Entonces el escriba agarraba un libro de la Biblia y lo pasaba a mano para que otros pudieran tener esa copia. Por eso se le llamaba escribiente. Algunas versiones dicen pluma de escribiente. Pero muchos de ellos tenían solamente el conocimiento, pero no vivían ni tenían la bendición ni el tesoro que lo que escribían y lo que sabían intelectualmente fuera vida en ellos. Pero cuando Jesús apareció, muchos escribas y fariseos dice que se convirtieron, y a ellos Dios les hablaba, o Jesús, Dios en carne, les hablaba en parábolas. Una moneda se perdió y una mujer buscó esa moneda porque necesitaba encontrarla. La parábola de una red y los peces. La parábola de la semilla de mostaza. Eran cosas cotidianas, eran cosas sencillas, pero que contenían cosas profundas del reino de los cielos que el Dios hombre estaba queriéndole trasladar a los que tenían el conocimiento de la ley. Pero dice, el que se convierte, el escriba, yo diría, el religioso, el asistente a la sinagoga. Los escribas eran asistentes a las sinagogas. Eran conocedores de la palabra. Pero cuando se encontraron con Cristo, se convirtieron. Cuando se encontraron con Cristo, dice que ellos se convirtieron en un discípulo del reino de los cielos. Si usted es discípulo del reino de los cielos, si es discípulo del reino de Dios, dice que este es semejante a un dueño de casa, a una cabeza de un hogar, que saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué significará eso? Esto nos habla de cosas espirituales. Y lo que quiere decir es que hay enseñanzas que llegaron hace muchos años a nuestra vida y que están ahí en el tesoro del corazón. Y no es cierto que cuando nosotros tenemos dificultades, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, viene el Espíritu Santo y nos recuerda una palabra que nos fue enseñada por un ministro o por alguien que estuvo quizá al principio de nuestra vida cristiana, y eso viejo fue sacado y nos sirvió en el momento justo, porque el Espíritu Santo toma eso. ¿Por qué dice Isaías que iba a tener lengua de discípulo para consolar a los que necesitaban consuelo? Porque las cosas viejas que le han servido, cuando es enseñado, el Espíritu Santo tiene remas en la palabra. Cosas nuevas, cosas del día, cosas para el momento, que tú también puedes sacar del tesoro. Por eso creo yo que es importante que el discipulador tenga cofre. Amén. Se recuerda que el doctor, y disculpe que yo tenga que hablar de él, ¿verdad? A algunos les cae mal. Dice, déjenlo en paz, ya se murió. Pero, ¿por qué cuando nosotros citamos cosas de hombres famosos no decimos lo mismo? Amén. Dice, no preparen el mensaje. Amén. No preparen el mensaje. Llenen el cofre para que cuando tenga que dar palabra de Dios,
el Espíritu Santo pueda ir a buscar entre las cosas viejas y buscar entre las cosas nuevas que quiere dar la palabra que va a necesitar los oyentes. Entonces se le da libertad al Espíritu para que sea Él el que ponga la palabra justa a la necesidad. Me contaba mi esposa que habló hoy en la mañana con un miembro de la iglesia, que vino uno de estos martes donde el Señor nos visitó, ¿se acuerda? Con palmas. Sí, ¿se acuerda? Bien raro eso, ¿verdad? De aplaudir a alguien que no se mira. Pareciera que estuviéramos un poquito zafados. Él venía muy afectado, habían situaciones en su vida difíciles. Pero cuando el Señor dio esa visitación en Palmas, en el pueblo, dice que el Señor lo ministró de una manera maravillosa y eso es lo que él necesitaba. Qué raro, ¿verdad? Ni siquiera tuvo que oír una palabra, porque la visitación de Dios llegó a través de esa expresión para su vida. Así que a veces lo que el Espíritu trae no son ni palabras, sino que son solamente expresiones. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo está el cofre? ¿Será que tu cofre lo estás llenando? ¿Lo estás llenando? Y yo le hablo también a los discipuladores que están aquí. ¿Cómo está tu cofre, hermano? ¿Tu cofre es tu cuaderno de notas? ¿Con el que vienes el lunes? Ya vamos a empezar a supervisar discipulados, ¿verdad, hermano Manuel? Y lo primero que vamos a hacer es irle a quitar el cuaderno a los discipuladores. Yo recuerdo en mis tiempos de supervisión de discipulados, que a veces llegaba un discipulado y el hermanito nunca le miraba yo la cara, porque estaba así. Taca, 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 taca. Punto 1. Taca, 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 taca. Ay, qué aburrido. Hay que llenar el cofre. Aleluya. No llevar algo preparado. Eso no significa que tú no seas diligente. Pero lee la palabra todos los días. Ora, busca al Señor. Ven a los cultos. Hay discipuladores que no vienen a los cultos. Yo me imagino que los discipuladores no esperaban eso, ¿verdad? Pero hay que empezar con los de casa, con los del departamento, para que den el ejemplo. Hay que llegar con la palabra que el Espíritu Santo quiere sacar del cofre. Y cuando ese rema de Dios empieza a fluir y empieza a fluir y empieza a salir, vas a ver que el discipulado y los discípulos van a crecer. Pero cada uno de nosotros tenemos que ir a un discipulado, ir a la casa del Señor, y donde recibimos palabra en las meditaciones personales delante del Señor, en la lectura de la palabra, en la oración, para llenar el cofre. Tenemos que tener un cofre donde el Señor también a nosotros nos use para discipular, porque Él usó 11 para empezar la cadena discipular, y lleva 2000 años la iglesia multiplicándose, 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 multiplicándose en la cadena discipular, porque tú tienes, hermano, la responsabilidad de discipular, porque fuiste discipulado. Vayamos al capítulo 6 de Lucas. Vamos a empezar a ver ahí algunos detalles, porque el mensaje ahorita empieza. No, no es cierto. Capítulo 6, verso 40. Fíjese que aquí dice el Señor, un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Quién es nuestro maestro, hermano? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo es su nombre.
Así que si usted va a ser discípulo de Cristo, va a llegar a ser como Él. Por eso el discipulado a nosotros, hermano, el discipulado no es solamente una reunión el día miércoles. No, ¿usted qué se está discipulando? Amén. Cuando su discipulador que tiene la visión pastoral, porque se las trasladamos hace como 8 años. Aleluya. Lo llama. Fíjese que hoy hay mucha gente que no vino, aunque está bonita la iglesia. Aleluya. Amén. Pero si los discipuladores estuvieran aquí hoy, estarían ahí ahí sí se permite el cuadernito. ¿Vino María? Sí vino. Ah, no vino Marta. Ah, ese Pedro Capiucero. Está que se quedó viendo el reprise porque no le dio tiempo. Se le fue la luz, sí. Ya no pudo ver lo que tenía que ver en la mañana. Aleluya. El buen discipulador agarra el teléfono. Hola Pedro, te extrañamos hoy en la iglesia. ¿Vieras qué bendición? Vieras que el hermano Sergio metió un grito y yo estaba medio dormido. Y ahí me despertó el Señor y me empezó a hablar. Como no llegaste el domingo en la noche, te esperamos en el discipulado. Fíjate, hermano, que estoy enfermo, me duele el estómago y me siento mal. Pedrito, mañana lunes te voy a ir a visitar y te voy a llevar tu magnesia de Philips. Pero lo mejor de todo está que voy a ir a orar por vos, para que el Señor quite esas lombrices que te están molestando. ¿Ya se dio cuenta por qué un discipulador no tiene que tener muchos discípulos? Porque tiene que visitarlos. Si lo más fácil es agarrar un pizarroncito y decir, tacatá, 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 eso es lo más fácil. Fíjese que eso lo hacen los vendedores. Sí, ¿se da cuenta usted? Fíjese que yo me sorprendí hace unos años. Recuerdo que nuestra economía no estaba muy bien, ¿verdad, Yadi? El trabajo se había terminado. Y de repente me cayeron unas raras personas. Y descubrí que esas personas tenían toda la estructura del discipulado, usted. Y que me ofrecieron ser diamante. Allá ya se dio cuenta por dónde voy, ¿verdad? Dios sobrenaturalmente nos sacó de ahí, ¿verdad? No le voy a contar eso porque eso se lo voy a contar otro día. Cómo el Señor nos sacó de ahí. Pero dije yo, esta cosa funciona. Hasta que el Señor me abrió los ojos. Pero le cuento que ahí tenían su pizarroncito una vez semanal. Y daban discipulado, pero para vender productos. Sí. Y había una estructura, había coordinadores, había discipuladores. Estaba mejor que en las iglesias. Y les funcionaba. Pero lo tremendo es que Dios por eso anda buscando hombres y mujeres que tengan visión pastoral. Sí, porque dar la lección es fácil. Yo creo que el hermano Elman va a decir, hermano, no me ayudaste nada en esta noche, porque todos me presentaron la renuncia. Yo sé que no. Y yo sé que el Señor tiene aquí mucha gente que ha dejado de discipular, porque no necesitas para discipular tener un puesto. Y para ser discipulado
No necesitas ningún requisito, sino que haber nacido de nuevo. ¡Aleluya! Pero note usted entonces que en ese verso 40 nos dice el Señor que cuando se prepare bien, Jesús preparó por 3 años y medio a 11 hombres que revolucionaron después de que Él se fue el mundo conocido. La tradición cuenta que Santiago, Jacobo, dice que llegó a España. Por eso ahí le levantaron un monumento, porque los seguidores de los hombres también a veces se chanflean, ¿verdad? Y usted cuando va a Antigua y va al Cerro de la Cruz, encuentra una gran estatua de un caballo así, con Santiago de los Caballeros. Porque la tradición dice que Santiago llegó a España y evangelizó España, porque a Pablo no le dio oportunidad de llegar. Pero eso lo dice la tradición, no lo dice la Biblia. Pero fueron hombres usados tremendamente. Solo Pablo, que fue también discípulo, fue usado por el Señor para llevar el mensaje a todos lados. Y nosotros también, yo creo que el Señor nos quiere preparar. Lucas 14 y verso 26. Todavía tengo tiempo. Aleluya. 14:26 de Lucas. Aquí es donde la cosa se empieza a poner más difícil. Y donde creo yo que, por lo que dice la palabra, muchos de nosotros no queremos ser genuinos discípulos del Señor. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el precio alto del discipulado, pero hay que entenderlo, porque no está hablando aquí de aborrecer literalmente a los padres. Eso no es bíblico. La Biblia se estaría contradiciendo, sino que lo que está hablando aquí es que el que ama más a sus padres, a su esposa, a sus hijos, y aún su propia vida, no puede ser discípulo de Cristo. Está poniendo en contraste el amor a Dios en relación al amor que nosotros podamos tener por las personas que más amamos. Es asunto de prioridad. Ahora, yo quiero poner equilibrio ahí, porque creo que solo ahí me va a dar tiempo a llegar. Ay, hermano, entonces, con razón, yo solo en la iglesia vivo y ya mis hijos ni me ven en la casa. No, eso no es así. Porque el amor a Cristo no solo se traduce necesariamente en estar todos los días en la iglesia, sino que nuestra relación íntima con Él, con aquel que nos está discipulando, porque al fin y al cabo Él es el que adentro está siendo el verdadero discipulado. Nosotros solamente somos instrumentos para tratar de arreglar un poco más la cosa. Él nos usa como instrumentos para poder hablarle a aquellas personas que todavía no han logrado desarrollar los sentidos espirituales y saber que Él habla, que Él trae una palabra a nuestros corazones sin que haya otro que nos lo tenga que decir. Por eso solamente somos instrumentos, canales. Pero aquí nos está hablando a nosotros de la prioridad del amor con el verdadero discipulador. A veces nosotros anteponemos muchas cosas
para no ser comprometidos, para no ser discípulos genuinos del Señor. Y mire usted que algo que nosotros también nos cuesta por un momento el poder visualizar, porque es difícil poder entender lo que ahí sucedió, es que Pedro, en ese discipulado tan especial que tuvo con Cristo, usted sabe que Pedro era casado, ¿verdad? Tenía suegra, entonces estaba casado. Y yo supongo que era felizmente casado. Pero por 3 años y medio, él anduvo con Jesús. Yo creo que son ministerios especiales, ellos iban a tener un llamamiento apostólico. Y el plan era un plan inédito, un plan especial, no se ha repetido el plan. Pero ellos tuvieron que poner en prioridad para el llamado que iban a tener su relación con Cristo. Ahora, eso hoy no lo podemos repetir así. Pero lo que sí se mantiene y deja establecida la palabra es el principio, que nosotros debemos de tener en primer lugar el amor con nuestro Señor. Y eso nos va a permitir a nosotros equilibrar todas las demás relaciones, porque Él dice, si ustedes no hacen eso, no pueden ser mis discípulos. Por eso, cuando tú quieres venir o ir a un discipulado y tu esposa no quiere, ¿qué vas a hacer? Hasta que ella quiera. Y si nunca quiere, pongámoslo al revés. ¿Qué vas a hacer cuando tú anhelas ir a un discipulado que, gracias a Dios, está a la cuadra de tu casa? Y tu esposo no quiere ir, porque a él lo discipula la tele. Sí, hermano. A veces nos discipula más la tele. ¿Verdad que sí? Y por eso andamos a veces todos cruzados. Sí. Hablamos más de goles que de la palabra. Aleluya. Pero ahí es donde nosotros, hermano, necesitamos saber cuál es la prioridad. La prioridad es Él. Ahora, claro, recordemos que esto no quita las coberturas y el orden en la familia. Pero el Señor, y yo termino con ese verso que ya no lo voy a leer, pero se lo voy a decir, dijo también, y esto yo le llamaría la cruz del discípulo: el que no se niegue a sí mismo, tome su cruz, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿por qué el discipulado es tan rehuido por nuestra alma? Porque sencillamente el costo es muy alto. Tú puedes seguir siendo un asistente a una iglesia los días de culto y no ser discípulo del Señor, porque el discípulo lo es las 24 horas de cada día. Porque las 24 horas de cada día el Espíritu Santo te va a estar recordando: habla como yo, mira como yo miraría,
Piensa como yo pensaría. Visita como yo lo haría. Pon las manos sobre los enfermos como yo lo haría. Predica la palabra como yo lo haría. Cuando vas ahí en el bus, háblale al que esté a la par. Porque Cristo lo haría. Él no perdería tiempo. Y le hablaría tal vez de la manera más sencilla. Usted se da cuenta que en los buses cuando uno se para, mire, yo le decía a alguien que cuando yo no asistía a ELIM, yo venía de mi instituto bíblico. Y en el bus donde yo iba, subían los locos del ELIM y me caían mal. Porque se iban atrás y empezaban a cantar. Y después siempre había uno valiente que predicaba la palabra en los buses. Eso se terminó. Yo no sé cuántos de ustedes lo hicieron, pero se les terminó el gozo y el valor. Después, con el tiempo, yo también era de los locos del himno. No conocía los planes de Dios. Pero el discípulo anhela transmitir lo que ha recibido. Anhela decirle a los demás que lo que está sucediendo en su vida también puede pasar en la de ellos. Pero el discípulo también, cuando tiene que sufrir, está dispuesto. Cuando tiene que llegar a las últimas consecuencias. ¿Sabe usted que la palabra griega que se traduce discípulo también tiene la acepción de mártir? O sea que el discípulo es el que cuando tuvo que morir en la boca de leones, murió alabando al Señor. Mire qué discípulos más tremendos. Ya no los hacen igual, ¿verdad? A usted y a mí a veces nos cuesta venir al culto. Y esos discípulos morían iluminando como antorchas los palacios de los emperadores romanos por ser discípulos de Cristo. ¿Será que usted asiste a la iglesia o es un discípulo? El Señor nos quiere invitar a que nosotros nos dispongamos, que nosotros nos abramos, que nosotros reconozcamos que el Señor quiere reproducirse en nosotros. Y la única manera que lo va a hacer es a través del discipulado. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Ya terminamos. Y todo aquel que reconoce en su corazón que llegó un momento en su vida que se estancó, que ese discipulado encontró tropiezos, dificultades, problemas, enfermedades. Muchos han retrocedido cuando ha venido la dificultad, cuando ha venido la prueba. Cuando el discípulo se pone a prueba, muchos regresan. Por eso dijo el Señor, porque vio a muchos regresar. Y dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. ¿Usted ya puso la mano en el arado? ¿Tiene la mano todavía en el arado? ¿Sí?
¿La tiene? No voltea a ver atrás. No voltea a ver atrás, sino que camine hacia adelante. Todos aquellos que quieran que oremos por usted, porque siente en su corazón que hubo tropiezo en el discipulado, que después de tantos años todavía él no se refleja, pero usted anhela parecerse a su maestro, anhela ser como él, y todavía no lo encuentra claramente en su vida. Acérquese, yo lo invito, queremos orar por usted. Todos deberíamos de pasar por los ojos del Espíritu. Mire cuánto Cristo ha sido formado en usted. Cuánto Cristo ha encontrado la libertad para reproducirse en usted. Su vida ha sido moldeada. El material de su corazón está hablando para que el Espíritu Santo modele en usted los sentimientos de Cristo. Para que el Espíritu Santo modele en usted la vida de Cristo. Dispóngase en el nombre de Jesús, ahí donde está, si ya no pudo pasar. Si usted quiere ser un discípulo, si usted se estancó en el discipulado, si su vida no refleja la vida de Cristo, todavía a usted y a mí nos falta ser discípulos. Todavía nos falta ser discipulados. No se confunda, el conocimiento bíblico no es la clave. Muchos saben demasiado, pero vivimos poco. Yo también quiero levantar mis manos, Señor, juntamente con aquellos que anhelamos que tú te reproduzcas en nosotros. Señor, reconocemos que el Espíritu Santo ha tenido dificultades para que tú te manifiestes en nuestra vida. Reconocemos que el Espíritu Santo ha encontrado obstáculos para que nosotros, Señor, podamos, como lo hacías tú, subir al monte. Como lo hacías tú, poner las manos sobre los enfermos. Como lo hacías tú, Señor, dialogar con tu Padre, que también es nuestro Padre. Oh, reconocemos que el Espíritu Santo ha encontrado problemas para poder desarrollar tu vida en nosotros. Pero hoy, Señor, venimos arrepentidos, venimos necesitados. Padre, quita todo manto de religiosidad en nuestros corazones. Queremos la vida de Cristo en nosotros. Queremos lo novedoso de tu vida, lo nuevo de tu relación con nosotros. Que
Que cada día sea una experiencia diferente. Oh, que tú te muestres, te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Que cada día sea una experiencia nueva, donde tú nos lleves de la mano y nos digas, mira, lo que estás haciendo no me agrada, pero por favor, ahora arrepiéntete. Por favor, ven, acepta mi instrucción. No te metas ahí, ven por este lado, porque aquí vas a obtener bendición. Señor, necesitamos tu guianza. Necesitamos, Señor, que nos tomes de la mano. Somos como niños que no sabemos qué escoger. Somos como niños, Señor, buscando los juguetes, buscando los dulces, buscando las cosas temporales. Por favor, agárranos de la mano y discípulanos. Llévanos, Señor, al crecimiento. Llévanos a la madurez. Oh, llena el cofre. Queremos ser, aleluya, discípulos con cofre lleno. Que las cosas viejas, Señor, que el conocimiento espiritual que vino hace años, no creamos que solo fue para ese momento, sino que sea activado por el Espíritu y que las verdades sencillas del Evangelio puedan volver a tomar vida, Señor. Que no andemos buscando solamente conocimiento nuevo, que no andemos buscando solo bombas, que no andemos buscando solamente conocimiento bíblico. Que no seamos, Señor, como aquellos griegos que cuando Pablo llegó al Areópago, lo que querían saber es qué nuevos dioses Pablo iba a presentarles, sino que nosotros, Señor, podamos anhelar experiencias